Definición de rosca. Una rosca está formada por el enrollamiento helicoidal de un prisma llamado vulgarmente filete, ejecutado en el interior o exterior de una superficie de revolución. Si hablamos de una rosca exterior, normalmente la denominamos tornillo o rosca exterior, y si es interior, tuerca o rosca interior. Las dos partes se denominan unión roscada. Definición de rosca. Una rosca está formada por el enrollamiento helicoidal de un prisma llamado vulgarmente filete, ejecutado en el interior o exterior de una superficie de revolución. Si hablamos de una rosca exterior, normalmente la denominamos tornillo o rosca exterior, y si es interior, tuerca o rosca interior. Las dos partes se denominan unión roscada. ¿Cómo se define una rosca? Bueno, para conocer y comprender las diferencias entre los diversos tipos de roscas, vamos a definir brevemente cuáles son los parámetros que caracterizan una rosca. El flanco es la cara lateral del filete, mientras que el filete o hilo es superficie prismática en forma de hélice que es consecutiva de la rosca. Cresta, parte más externa de la rosca o bien unión de los flancos por la parte exterior. Valle, parte más interna de la rosca o bien unión de los flancos por la parte interior. Diámetro nominal o exterior, diámetro mayor de la rosca. En un tornillo es el diámetro medido entre las crestas de los filetes, mientras que en una tuerca es el diámetro medido entre los valles. Diámetro interior, es el diámetro menor de la rosca. En un tornillo corresponde al diámetro medido entre los valles, mientras que en una tuerca es el diámetro medido entre las crestas. Ángulo de rosca de flancos. Ángulos medidos en grados sexagesimales que forman los flancos de un filete según un plano axial. Paso. Distancia entre dos crestas consecutivas que representa la longitud que avanza un tornillo en un giro de 360 grados. El paso de una rosca puede ser fino, grueso, normal y en otros casos extra fino. La tendencia general de los últimos 20 años apunta al uso generalizado del paso grueso, dejando los pasos finos para casos particulares, por ejemplo reglajes, tornillos de motores, etc. Estos casos son menos numerosos y los elementos de sujeción de paso fino se transforman de a poco en elementos especiales con sus consiguientes inconvenientes económicos, disponibilidad y plazo. Las ventajas más importantes del paso fino son mayor resistencia a la tracción porque presenta una sección resistente más grande, tendencia mínima a aflojarse por vibraciones y reglajes más precisos. Sin embargo, la mayor parte de los montajes no presentan carga estática sino dinámica, donde la resistencia a la fatiga es el criterio principal para el cálculo y diseño. En estos casos, el paso grueso resiste mejor la fatiga, ya que a medida que aumenta el paso, disminuye la carga en el fondo del hilo de rosca. La resistencia al aflojamiento por vibraciones en el paso grueso se ha mejorado notablemente con el desarrollo de sistemas de frenado y blocaje, tanto mecánicos como químicos, que ofrecen mejores soluciones a la pérdida de precarga, sobre todo después de esfuerzos dinámicos transversales. Las ventajas del paso grueso son menor sensibilidad a los choques, generalmente un ensamblado más sencillo y rápido, posibilidad de revestimiento de mayor espesor debido al juego de tolerancias, porque los pasos son más amplios, y menor riesgo de desgarre del roscado. Y uso de las roscas. Las roscas pueden agruparse de acuerdo con diversos parámetros, ya que se deben de tener diferentes disposiciones para un tipo específico de uso. Estas especificaciones son variadas para muchas capacidades físicas dadas a las roscas. Estas diferencias pueden ser distinguidas por medio de una clasificación de parámetros principales dentro de una rosca, las cuales son las siguientes. Primero se encuentra la posición de la rosca. Para esto se tiene en cuenta el lugar en el que la rosca se encuentra. Puede tenerse una rosca exterior para el caso de tornillos o sus variantes, así como también se puede tener con rosca interior, en el caso de necesitarse para tuercas o tapones. Después se tiene en cuenta la forma del filete en la rosca, las cuales pueden ser triangulares, trapeziales, redondas o de diente de sierra. Para cada una de estas diferentes formas de filete existen diferentes especificaciones de uso, ya que estas formas tienen sus diferentes capacidades, por lo tanto, tienen distintos lugares en los que estos pueden ser trabajados.
Para el caso del triangular, esta suele ser usado para fijación o unión de tuberías, así como uniones en chapa, madera o plásticos. Otro caso sería el de la rosca trapecial, el cual tiene esa forma para poder transmitir o transformar movimientos en arreglos. Para la rosca redonda se tiene en mente ese diseño para uniones que pueden ser sometidos a diferentes agentes de desgaste. Para terminar, se tiene la rosca con dientes de sierra, la cual tiene esa forma para poder resistir grandes presiones unilaterales. Lo siguiente a tomar en cuenta es la cantidad de filetes que conlleva la rosca. Esta característica puede diferenciarse en el caso de roscas con un solo hilo, los cuales son el caso más común de roscas. En cambio, se tienen roscas con varios hilos o filetes, los cuales ayudan a que la transformación de movimientos exigidos en el arreglo sean lo suficientemente rápidos. También se tiene como clasificación el sentido de la hélice de la rosca. Estos pueden ser diferenciados en izquierda o derecha. Cada uno tiene el mismo uso, pero esta denominación es necesaria gracias al uso de diferentes uniones en un solo arreglo. Esto tomando en el caso de que esta rosca, si tiene el giro en un sentido contrario al que debería, podría hacer que otra pieza del arreglo giren y pierdan su presión. Por último, se tiene el diseño o forma inicial de la rosca en cuanto a la zona en la que ésta se hará. Aquí los parámetros principales son las roscas rectas y las roscas cónicas. En caso de las roscas rectas, se puede tomar en cuenta que son usadas para dar una unión física según su forma. Aún así, estos son susceptibles a diferentes tipos de pérdidas, por lo que esto tiene que ser reforzados con juntas o teflón. Para el caso de la rosca cónica, se tiene que su uso principal es para la unión de cañerías o uniones herméticas para fluidos, aunque para estos se tiene que usar siempre un sellante para contener los fluidos del sistema en el que éste se está usando, para así reducir el potencial de gripado. Según la forma del filete. Rosca triangular, caracterizada por la forma triangular que presenta su filete. Es la más empleada en los elementos de unión, fabricándose según diversos sistemas normalizados. Rosca cuadrada, presenta un filete de sección cuadrada. Se aplica principalmente en mecanismos para la transmisión de movimiento. Rosca de diente de sierra, la sección del filete es un trapecio rectángulo. Se aplica preferentemente para la transmisión de movimientos que dan lugar a grandes esfuerzos dirigidos siempre en el mismo sentido. Rosca trapecial. La sección de su filete es un trapecio isósceles. Por ser más fácil de fabricar, suele sustituir la rosca cuadrada. Rosca redonda. Caracterizada por la forma redonda de su filete. Tiene especial aplicación en aquellos casos en que se prevén fuertes desgastes debido a la condición de trabajo. En función del movimiento relativo entre el tornillo y la tuerca, existen tornillos y roscas a derechas, que son aquellos que al girarlos en el sentido contrario al de las agujas del reloj, salen de la tuerca y desenroscan. Y a izquierdas, que son aquellos en los que al girar el tornillo en el sentido contrario al de las agujas del reloj, entra en la tuerca enroscándose. Las roscas empleadas son comúnmente a derechas. En un sentido u otro tendremos las denominadas roscas derechas, con el filete enrollado en el sentido de las agujas del reloj, o rosca izquierda, enrollada en sentido contrario. Las más empleadas es la rosca derecha, que hace que el tornillo avance cuando lo hacemos girar sobre una tuerca o un orificio roscado en el sentido de las agujas del reloj. El tornillo empleado en los grifos hace que estos cierren al girar en el sentido de las agujas del reloj. Lo mismo sucede con los tapones de las botellas de bebidas gaseosas o con tarros de mermelada. ¿Qué es una entrada? Una entrada en un tornillo es una hélice. Así, un tornillo normal de los que se encuentran en cualquier mecanismo tienen una entrada. Un tornillo o tuerca de 2 entradas tiene 2 hélices. A uno de 3 entradas le corresponden 3 hélices y así sucesivamente. Como podemos ver en la imagen, cada color representa el desplazamiento de cada hélice. El número de entradas influye en el avance o desplazamiento de las piezas. Por lo tanto, un gran número de entradas tiene la intención de que estos desplazamientos sean más grandes y por consiguiente sean menores los tiempos de avance.
Según el número de entradas de las roscas, se clasifican en rosca sencilla, también denominada rosca de una entrada. Es la formada por un solo filete, en ella el avance es igual al paso. Rosca múltiple, también denominada rosca de varias entradas. Es la formada por 2 o más filetes. En ella el avance es un múltiplo del paso por el avance. Número de entradas por paso. Las roscas del filete múltiple tienen especial aplicación en la transmisión de movimientos que exigen un rápido avance. Tipos de sistema de medición de rosca. El primer sistema del que les voy a hablar es el sistema ISO. Las roscas de este sistema son roscas métricas y sus medidas vienen expresadas en milímetros. El triángulo de rosca es de 60 grados. La profundidad de la rosca H es igual a 866. Altura de contacto H1 es igual a 541. Altura de filete del tornillo H3, 613. Diámetro interior del tornillo D3 es igual al diámetro menos 1,226. Diámetro interior de la tuerca D1 es igual al diámetro menos 1,082. Diámetro medio D2 es igual al diámetro menos 0,649. Diámetro exterior de la tuerca D es igual a diámetro más 0,072. Todas estas medidas en milímetros se tienen que multiplicar por el paso de la rosca. El segundo sistema del que voy a hablar es el sistema Whitworth. Las medidas de este sistema vienen expresadas en pulgadas y el paso viene dado por los hilos de la rosca que entran en una pulgada. El triángulo de rosca es de 55 grados. La profundidad de rosca H es igual a 960. Altura de contacto H1, 640. Altura del filete del tornillo y de la tuerca H3, 640. Diámetro interior del tornillo y de la tuerca D3, diámetro menos 1,280. Diámetro medio D2 es igual a diámetro menos 640. Todas estas medidas multiplicadas por el paso. Por último, el diámetro exterior de la tuerca D es igual al diámetro multiplicado por las fórmulas para medidas en milímetros.